Lunes de Sopita. Por Fuerza Popular y por la memoria de mi padre, Roger Guerra García. Política es una carrera de largo aliento. Así empezamos el programa el día de hoy con esta noticia que realmente nos entristece. Sí, estamos todos conmocionados, ¿no? Nano Guerra García, un hombre además muy joven, 60 años, falleció esta madrugada en Arequipa. De hecho, había viajado al sur del país para participar en una convención minera y, sin embargo, había, entendemos, visitado a un amigo en Islay. Se descompensa, lo trasladan de manera inmediata a un centro médico, a una posta, y no había atención, no había un solo doctor. Y claro, llevarlo de ahí al hospital de Mollendo, que era el lugar más cercano, es un trayecto por lo menos de 30, 40 minutos. Llega muerto, fallecido. Y uno dice, caramba, esto que estamos conociendo hoy de Nano Guerra García es una situación que viven cientos de peruanos diariamente. Las postas, los centros médicos deberían de tener atención 24/7, sobre todo para ver a pacientes que llegan para ser atendidos de emergencia, porque desde luego llegar a un hospital, sobre todo en las zonas más remotas de nuestro país, es sumamente complicado y por eso es que a veces es imposible salvar la vida a aquellas personas que necesitan de un médico con urgencia. Desde aquí mis más sentidas condolencias a toda la familia, a los amigos de Nano Guerra García. Quizás a ustedes, algunos se preguntarán, Juliana, pero tú has discutido con él. Yo puedo discutir con todo el mundo. Sin embargo, jamás me voy a alegrar por la muerte de una persona que no es ni ha sido un delincuente, una persona que uno diga merece el morir porque es un agresor, es un abusador de niños. No, Nano Guerra García efectivamente trazó una línea política con la que yo nunca estuve de acuerdo, pero debo reconocer que siempre tuvo un talante sumamente democrático, abierto. Es más, iría yo incluso un poco más lejos y les recordaría de pronto a quienes nos siguen en el programa, aquellas veces en que Nano Guerra García, cuando en Fuerza Popular la consigna era al programa de Juliana no, porque en época de campaña, donde esta vitrina era sumamente importante, obvio, es un programa periodístico de lunes a viernes, que es casi un dominical, venían todos los candidatos. La única que no vino fue Keiko Fujimori, ni en primera ni en segunda vuelta. Sin embargo, tuvimos a todos los integrantes de su equipo técnico. Nano Guerra García era el jefe de campaña. Luego se convierte en congresista de la República, es vocero de Fuerza Popular y era hasta hoy primer vicepresidente de la mesa legislativa. Una persona además muy cercana a Keiko Fujimori. Repito, más allá de si nos parece bien o no lo que hizo, porque él empezó, se asomó a la política desde el Partido Socialista. Sí, cuando todavía era muy joven. Y luego se hizo muy famoso cuando tenía un programa en lo que es ahora Latina, Canal 2, donde justamente hablaba de la importancia de emprender un negocio. Se dirigía básicamente a los microempresarios. De hecho, las primeras veces que yo lo entrevisté fueron por asuntos ligados a eso, a temas económicos, empresariales, y luego intenta, ¿no?, meterse en política, primero con Susana Villarán, si mal no recuerdo, luego al costado de Luis Castañeda Locio, cuando tenían esta agrupación llamada Solidaridad, y finalmente Fuerza Popular. En un momento de su vida, de su trayectoria política, Nano Guerra fue muy crítico del fujimorismo y se le criticó, valga la redundancia, el hecho de que pasara a las filas naranjas cuando antes había tenido una postura tan digamos, lejana de lo que representa el fujimorismo en general. Pero de eso no se trata cuando uno tiene que opinar, evidentemente, hablar o dar un mensaje sobre alguien que ya no está en este mundo. Yo lo lamento de todo corazón y le agradezco a Nano Guerra García, donde esté ahora, ¿no?, por las veces en que, a pesar de mi postura, que soy muy crítica con todos, siempre ha venido, se ha sentado y me ha dicho incluso, estoy de acuerdo contigo en esto, no estoy de acuerdo contigo. La última vez
La última vez que estuvo Nano Guerra García me dijo, hace rato no vengo porque todavía estoy molesto por cómo te burlaste de mí cuando me fui a Máncora y me enlacé a través del Zoom en una discusión parlamentaria. Le dije, es que eso no se hace, pues no se pase, Nano Guerra García. Y él lo tomaba bien, como tiene que hacerlo un político. Bueno, Nano Guerra García ya no está y los restos justamente de este ex congresista de la República llegaron hace no muchas horas a Lima para, recibir el último adiós por parte de sus familiares, congresistas, ministros de Estado. Vean ustedes la cantidad de gente que hubo esta noche en el grupo aéreo número 8, ni bien aterrizó el avión que lo trajo de Arequipa aquí a Lima capital. Se realizó este evento, esta ceremonia, y después sus restos fueron trasladados a los Jardines de la Paz, donde ahora mismo están a punto ya de ingresar los restos de Hernando Guerra García, más conocido como Nano Guerra García. El velorio en privado se va a llevar a cabo en la iglesia del Colegio Santa María, ubicado en el Óvalo Alcázar, en el corazón de San Isidro. Estamos viendo imágenes donde está la congresista Barbarán, está Keiko Fujimori. Estamos presenciando justamente también a ministros. La propia presidenta de la República, Dina Boluarte, ha tenido palabras sentidas tras la noticia del deceso de Nano Guerra García, ex primer vicepresidente del Congreso. Algunos dirán, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Quién lo va a sustituir? De eso vamos a hablar más adelante, pero ahora lo que corresponde, por respeto, obviamente, a los familiares y por esta vida que el día de hoy se apagó, es darles información absolutamente objetiva y puntual de lo que va a pasar. El domingo va a haber un homenaje póstumo también en la propia sede legislativa, en el propio Congreso. Nosotros tenemos aquí la data de lo que arroja el parte policial, que da cuenta justamente de la muerte de Nano Guerra García. Esto en la comisaría sectorial de la Punta de Bombón, donde se detalla que el legislador había muerto por un infarto. En el documento también se precisa que un doctor de nombre Franklin Gamero Bellido fue la persona que certifica justamente la muerte aproximadamente a las 12:50 ya de la madrugada de hoy 29 de septiembre. Acá tengo un documento que es reservado, pero que paso a leer. Dice: el suscrito a horas 0010 del 29 de septiembre recepcionó una llamada telefónica vía celular del número, no lo voy a decir, que corresponde al suboficial de primera de la policía, Saúl Díaz Velasco, quien se encontraba como seguridad y protección personal del señor Hernando Guerra García Campos, vicepresidente del Congreso de la República, los mismos que se encontraban en la localidad de Punta del Bombón, Islay, que da cuenta que a las 11:35 de ayer, de la noche, el referido dignatario, quien se encontraba departiendo con amistades personales en el inmueble del señor Antonio Grobas Fernández, ubicado en el kilómetro 152 de la carretera costanera, sufrió un desvanecimiento, se desmayó y al no responder a la reanimación de inmediato es conducido al centro de salud de Punta de Bombón para que pueda ser atendido. Al no haber médico fue conducido en el vehículo de placa BBB 878 al Hospital Segundo de Mollendo, Salud, donde a las 12:50, casi 1 de la mañana, el médico de turno Franklin Gamero Bellido certifica su deceso con diagnóstico presuntivo, probable infarto. Hoy sabemos que fue efectivamente un infarto la razón que lo llevó a la muerte. Es triste realmente, es lamentable, estamos todos conmocionados. Muy temprano, yo a esa hora la verdad ya estaba dormida. La noticia en realidad la conocimos a partir de las 5 de la mañana. Yo, para ser honesta, 6:30 decía, no lo puedo creer. Y aquí está el comunicado oficial de salud y dice: con relación al fallecimiento del congresista de la República Hernando Guerra García, de 60 años, la Red Asistencial Arequipa de Salud informa que lamenta el fallecimiento del parlamentario y envía sus más sentidas condolencias a los familiares. Se debe precisar que a las 12:50 de hoy el congresista llegó sin vida al Hospital Segundo Manuel Torres Núñez de Mollendo de Salud, donde el médico de turno confirmó su deceso. Básicamente lo que les estaba comentando hace un rato. En unos momentos los restos del congresista Guerra García serán retirados de la morgue del hospital. El Salud ratifica su compromiso de seguir velando por la salud de los asegurados. A ver, nadie está diciendo que fue mal atendido en el hospital o que habría algún tipo de responsabilidad en el personal médico del Hospital Manuel de Torres Núñez de Mollendo. No, él llega a una posta y no había médicos. Y eso es lo que uno dice: ¿es posible que suceda en el Perú? En el Perú, que el 40% de postas médicas no tengan personal médico, que exista, aquí tengo información que ustedes van a decir, Dios mío, ¿esto es cierto? Sí, sí. Imagínense ustedes que hay, y no es broma,
4 médicos en el Perú, 4 para 10.000 personas, 4 para 10.000. Me voy a ir inmediatamente hasta Mollendo, Arequipa, donde se encuentra nuestro compañero corresponsal Marco Sangüesa, colaborador de ATV. Él fue uno de los primeros justamente en llegar al lugar de los hechos para llevar a cabo la cobertura más temprano y ahora nos informa en vivo y en directo. Marco, adelante, buenas noches. Juliana, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos a su servicio desde la ciudad de Mollendo, capital de la provincia. Le comento que nos encontramos en estos momentos frente a lo que usted decía. Un moderno hospital recientemente construido e inaugurado por el ministro de Salud anterior. Hospital de nombre, Juliana, con equipos médicos modernos, pero que no pueden ser utilizados porque no hay quien los utilice. Este hospital moderno funciona en estos momentos solamente como un centro de salud, más no como hospital. Está equipado con equipos de alta tecnología, pero no hay presupuesto para que funcione como hospital y tampoco para contratar al personal médico que pueda utilizar este equipo moderno que tenemos en estos instantes. Esta es la realidad que tiene el país, la región Arequipa. Usted ha dicho algo importante. La región Arequipa acaba de recibir más de 1.000 millones producto del dinero que dan las empresas mineras que operan en nuestra región. Pero el dinero, Juliana, no es bien utilizado por nuestras autoridades. La muerte del congresista Nano Guerra García debe traer una reflexión a la presidenta Dina Boluarte, a los congresistas que son los que legislan y hacen las leyes, y a los ministros, porque él pertenece a una clase media alta de la capital de la República, pero lamentablemente perdió la vida como si fuera un poblador peruano de los más humildes y pobres que no son atendidos por los médicos, porque los médicos solamente trabajan en los centros de salud de la provincia de Islay hasta las 7 de la noche. Después, por allí, para adelante, no hay atención médica. Marco, y esto es lo que ocurre con muchos peruanos. En esta posta, en este centro médico pequeño de Punta de Bombón, entendemos que solamente la atención es de 12 horas. Y justamente cuando se desvanece, se desmaya Nano Guerra en esta reunión que tenía con amigos en Islay, lo llevan rápido porque no lo pueden reanimar y allí simplemente el local estaba cerrado. ¿Cuánto demora el trayecto, cuánta es la distancia entre el centro de salud de Punta de Bombón y el hospital de Mollendo, donde tú te encuentras ahora mismo? Aproximadamente 1 hora de distancia. 1 hora de distancia. Era imposible. Podrían haberlo llevado incluso, Juliana, a Hilo, porque esta vivienda donde ha estado el parlamentario Nano Guerra García no es como se indicaba al comienzo, que estaba en la misma localidad, en la misma ciudad de Punta de Bombón. Estaba entre la carretera costanera que une la localidad de Punta de Bombón y el puerto de Hilo, en la vivienda de un conocido empresario de la región Moquegua. Entonces, se pudo haber llevado a Hilo o lo pudieron haber traído a la ciudad de Mollendo, pero en realidad lo inmediato fue llevarlo a Punta de Bombón, pero allí no hay médicos a esa hora de la noche. Pero claro, uno qué va a saber, evidentemente, ante la desesperación de los acompañantes que veían, ¿no?, y notaban que el congresista no respondía, era vamos a esta posta porque de pronto era la única que conocían. Pero la otra, el otro centro de salud, pequeño también, me dices tú, que se encuentra en Hilo, ¿qué distancia tiene con el local ubicado en el kilómetro 152, el inmueble donde estaba Nano Guerra García con estas personas? Casi la misma distancia que Mollendo. Y en Hilo todavía están un poco más equipados que nosotros. Están más equipados y hay atención 24 horas. O sea, si hubiese llegado a Hilo, no vamos a hablar de o confirmar o asumir que estaría ahora vivo si hubiese llegado a Hilo y no hubiese sido conducido a Punta de Bombón. Pero si hubiese sido llevado a Hilo, ¿hubiera encontrado un médico? Es que Hilo tiene mejor infraestructura médica que nosotros, Liliana, y allá hay hospital del Ministerio de Salud y hay hospital de salud. Pero el tema, Julián, es que el congresista debió haber recibido la primera atención médica en Punta de Bombón para que un médico profesional lo estabilice y de esa manera puede él lograr llegar o a Mollendo o a Hilo con vida. Como no recibió la primera atención, era bien complicado que él pueda resistir tanto a Mollendo o a Hilo llegar con vida, Julián. ¿Se sabe algo del dueño del inmueble? ¿Ha dado algún tipo de entrevista, declaración? Toda esa información, Juliana, lo maneja directamente la Policía Nacional. El documento que usted ha lecturado, que es un documento reservado, sí, nuestra empresa periodística, que es de investigación, logró tener acceso a esa y te lo agradezco porque gracias a ti hemos podido leer justamente esta data, ¿no?, donde se habla acerca de
el lugar, el inmueble, ubicado en el kilómetro 152 de la carretera costanera y que pertenece al señor Antonio Grobas Fernández. Entiendo que una persona cercana a Nano Guerra. ¿Qué relación empresarial, amical? Pues no se sabe. Pero a la prensa, me refiero a ustedes, los periodistas que están haciendo esta cobertura desde temprano, ¿no les ha declarado? No ha habido declaraciones. Juliana, todo se está manejando en reserva. Usted mejor que yo lo sabe, su experiencia como periodista. Hablamos no de cualquier congresista, hablamos del primer presidente o primer vicepresidente del Congreso. Hay protocolos, hay mucha seguridad y hay información que no se revela. El documento que usted tiene lo hemos logrado conseguir ya así por un trabajo periodístico, pero no ha salido más información. Yo te agradezco por eso y por este enlace en vivo, Marco Sangüesa, colaborador de ATV, por traernos toda esta información desde allá. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Gracias. Y ahora vamos a ir con un reportaje que es una especie de semblanza, ¿no? Que cuenta quién fue Nano Guerra García, el ex primer vicepresidente del Parlamento. Cuesta hasta decirlo, ¿no? Va a ser complicado acostumbrarse. Además, una persona joven, llena de vitalidad, estaba siempre haciendo cosas, ¿no? Alguien que, como les contaba al inicio del programa, no es que desde que apareció en televisión se volvió un personaje conocido, fue por su participación activa en la política nacional. No. Él tenía un programa de televisión, él publicaba libros dirigidos a los empresarios, siempre recomendaba, se iba a Gamar, le decía a los emprendedores, vamos, ustedes pueden, y de pronto, claro, incursiona porque era un personaje que vendía mucho, muy marquetero, publicista, no de profesión, es abogado o era abogado de profesión, pero como de oficio era realmente un gran publicista, repito, un gran comunicador, y de hecho lo llama Susana Villarán, postula sin suerte, luego lo acoge el partido de Luis Castañeda Locio, Solidaridad Nacional, se pone el polo amarillo y lo último fue la camiseta naranja para pasar las filas de Fuerza Popular, primero como jefe de la campaña de Keiko Fujimori, luego como candidato al Congreso, donde obtuvo muchísimos votos, razón por la cual se convirtió en vocero, y luego, como lo acaba de decir nuestro compañero Marco Sangüesa, primer vicepresidente en la mesa directiva. ¿Qué va a pasar ahora en el Parlamento, políticamente hablando? Veamos el reportaje de Carlos Figuria. Partió de manera sorpresiva. Hernando Guerra García Campos, congresista de Fuerza Popular, falleció en Arequipa por causas patológicas. Por nuestra Constitución, por Fuerza Popular y por la memoria de mi padre, Roger Guerra García, sí, juro. Como señal de duelo, a quien fuera su vicepresidente, el Parlamento lució la bandera nacional a media asta. ¿Quieres algún consejo? Pues nos escribes a www.somosempresa.pe. Antes de llegar al Congreso, Guerra García era conocido como un exitoso empresario y conferencista. Esa reputación lo llevó a conducir el espacio televisivo Somos Empresa en 2004. Fue reconocido y premiado por la Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, en 2008. Jean-Pierre sale la barrigaza, ¿no es cierto? Y te vas a ir a vender el producto dietético. Primero, no te ayudó a ti. Y segundo, nadie te va a creer, pero ¿no es cierto? Cuando te vean de perfil con la barrigaza van a decir, oye, pero si este ni ha bajado ni 10 gramos. Y como confiaban en sus consejos, publicó una serie de libros como Los secretos del carajo, Emprende, carajo, ¿Dónde está la riqueza? Y Haz negocios con China. Tras una fallida incursión en política con Alfonso Barrantes, Frejolito, en 1990, tentó suerte en Fuerza Social de Susana Villarán en 2010. Y un año después, buscó ser su precandidato presidencial. En 2016, volvió a buscar la presidencia con el Partido Humanista de Yehude Simón, pero renunció y ese mismo año se volvió a presentar con Solidaridad Nacional con José Luna. Con esa candidatura protestó contra la inscripción de Julio Guzmán encadenándose en las rejas de Palacio de Gobierno. Con la camiseta amarilla, criticaba a la camiseta naranja, específicamente a Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Keiko viene, por ejemplo, a decirnos que le pesa la mochila de ser Fujimori, mientras lleva todos los días en el pecho su pueblo de Fujimori cuando sale a las calles a pedir votos en nombre de su padre. Tras renunciar a su candidatura, Guerra García volvió a postular y fue elegido congresista en 2021. Se pasó del amarillo a la naranja. Si el fujimorismo rescató el Perú en 1990, también puede hacerlo el 2021. Nano Guerra García ha sido un político bastante pragmático, ¿no? Y que ha logrado
sobrevivir a la jungla política peruana. Ha sido un político que ha logrado de alguna manera sobrevivir y estar relevante a través del cambio de camisetas políticas a lo largo del tiempo. La muerte de Guerra García causó cambios súbitos en la agenda del Congreso hoy, empezando por la suspensión de actividades, órdenes dictadas por el fujimorismo. Por su fallecimiento, se iniciarán una serie de cambios en el Congreso, empezando en la mesa directiva, que deberá convocar a nuevas elecciones. Este procedimiento tiene que liderarlo el presidente del Congreso, señalará la fecha en la que debe realizarse la elección para el cargo de vicepresidente. Con 24 horas de anticipación deben presentarse las listas o la lista, dependiendo de las negociaciones, de manera que 24 horas antes se sepa quiénes son los que van a competir. Comentar como dirigente de Fuerza Popular el fallecimiento del señor Nano Guerra García. Yo trabajo García. con él, trabajaba con él. La excongresista y asesora de Guerra García, Marta Chávez, reiteró que la primera vicepresidencia le pertenece al fujimorismo. Asumo que Fuerza Popular buscará recuperar ese puesto de primera vicepresidencia. Me imagino, porque la mesa usted sabe que está compuesta por acuerdos políticos, donde le corresponde, según esos acuerdos, un cupo a cada grupo que participe en ese acuerdo. El fujimorismo podría poner de candidata a Patricia Juárez o Arturo Alegría. Fuentes nos indicaron que el candidato será designado tras el entierro de Guerra García. Algunas bancadas, sin embargo, no descartan postular al cargo. Vamos a evaluarlo, vamos a evaluar. Creo que se va a seguir manteniendo esta relación en estos momentos armónicas en todos los parlamentarios. En lo que respecta a su accesitario, sería Fernando Rospigliosi, siempre y cuando lo acepte. Rospigliosi nos indicó que aún no estaba seguro de aceptar ser congresista. Mientras tanto, en el Parlamento se lamentaba la partida de Guerra García. Él ha desarrollado, ¿no?, desde nuestro punto de vista, es una labor democrática, a pesar de tener diferentes puntos de vista. Teníamos cierta cercanía de amistad, porque él fue prácticamente el primer candidato a la presidencia de Podemos, aunque en ese tiempo estábamos como solidaridad. Al enemigo se lo identifica, se lo persigue. En su última actividad que captamos, Guerra García condecoraba con medallas a miembros de la Policía Forestal de la Guardia Civil. Se dio un tiempo para fotografiarse con ellos y respondió a la prensa. El domingo el Congreso velará sus restos, donde será despedido y recordado. Y repito, lo que sostenía hace instantes, ¿no? Más allá de su postura, de los cambios de camiseta, de las críticas que recibió luego de haber sido uno de los principales opositores al fujimorismo y luego convirtiéndose en jefe de la campaña Keiko Fujimori, en congresista de Fuerza Popular, Nano Guerra García tenía pasta de político. Uno, porque se sentaba a conversar con incluso periodistas que de pronto podíamos resultarles ciertamente incómodos, y lo hacía también con colegas parlamentarios, y hemos visto a varios integrantes de bancadas absolutamente opositoras a la ideología de Fuerza Popular o de Renovación Popular o de Acción Popular diciendo era alguien con quien se podía hablar, era una persona que entendía que en política se necesitan pactos. Y repito porque yo esto es algo que valoro cuando se trata casualmente de políticos, ¿no? El hecho de convocarlo sabiendo que nadie de Fuerza Popular nos quería dar entrevistas y decir yo no tengo ningún problema, yo voy. Y yo le decía fuera de cámara, lo van a usted a castigar por venir al programa. No, Juliana, yo creo que uno tiene que hablar y si hay una pregunta incómoda que me haces, pues yo estoy aquí para responder. Él se manejaba muy bien en medios, tuvo un programa de televisión, no olvidemos. Estamos realmente consternados, ¿no? Es la muerte de un hombre además muy joven, 60 años y sobre todo muy vital. Patricia Juárez, parlamentaria de Fuerza Popular, está con nosotros a través de la línea telefónica. Le agradezco por tomarse este tiempo en un momento bastante doloroso, evidentemente, para ella, para hablar sobre Nano Guerra García. Congresista, buenas noches. ¿Cómo está, Julián? Buenas noches. ¿Dónde se encuentra usted ahora? ¿Ya está, digamos, aproximándose de pronto a Jardines de la Paz, donde entendemos que se va a llevar a cabo el velorio? No, nosotros hemos estado en semana de representación, la mayoría de congresistas fuera de Lima, y todos hemos regresado, adelantado los vuelos para la mañana del día de hoy. Nosotros, la gran mayoría, nos encontramos ya en Lima y hemos asistido al recibimiento del féretro de nuestro compañero, de nuestro amigo Nano Guerra García. Hemos estado allí y seguramente el domingo, entiendo yo, se va a hacer la ceremonia
dentro del Congreso de la República, como corresponde a un vicepresidente del Congreso y a un congresista. ¿Más amigo que compañero congresista para usted? Para mí ha sido un gran amigo. Es un gran amigo. Yo no lo conozco de ahora, lo conocí antes. Tuve oportunidad de conocerlo hace muchos años atrás, pero ya acá iniciamos una relación cordial y muy estrecha a partir del plan de gobierno que nos tocó trabajar juntos en el año 2021, y luego después de ahí hemos estado, él fue el primer vocero, el segundo año a mí me tocó ser vocera, el primer año yo fui presidente de Constitución, a él le tocó el segundo año ser presidente de Constitución, y hemos tenido una relación de casi todos los días, de estar en conversaciones de carácter político, en conversar, digamos, de diversos temas y coordinar muchísimos temas que tenían que ver con el trabajo de la bancada. Y fue no solamente esa relación, sino también fue una relación amical, una relación cercana, de amigos, de muchas bromas, porque Nano tenía una característica, que era un hombre absolutamente jovial y siempre estaba la broma a flor de labios, ¿no? Entonces lo recordamos por eso, porque unió mucho a la bancada, porque hizo un trabajo de acercarse a todos los congresistas, tenía un don de gente extraordinario, era un hombre de familia, y cuando había que divertirse se divertía mucho, y cuando había que trabajar en serio también lo hacía. Así que tenemos un enorme, un gran recuerdo de Nano. O sea, siempre fue una persona apreciada, admirada en la bancada, y así lo vamos a recordar siempre. Congresista, ¿tenía alguna dolencia, de pronto una enfermedad preexistente? Un hombre de 60 años de pronto se desvanece, sabemos que murió producto de un infarto y producto también de la ineficiencia del sector salud, porque si hubiese habido un médico en la posta, ¿no?, de Punta de Bombón, donde es trasladado de emergencia, obviamente ante la desesperación de sus acompañantes, de pronto, no lo podemos confirmar, pero sí de pronto, estaríamos hablando ahora de otra historia. En realidad él era un hombre deportista, él hacía deporte, hacía bicicleta, se ejercitaba en el gimnasio y tenía mucho cuidado siempre con la comida, porque su padre había sido médico endocrinólogo, y entonces él tenía mucho cuidado y apreciaba mucho los consejos que su padre en vida le dio. Así que él era muy cuidadoso con lo que comía, era muy cuidadoso también con los ejercicios que tenía que hacer, y además con el estrés que normalmente nosotros sufrimos en el Congreso producto del trabajo esforzado que hay que hacer para llegar a consensos, y bueno, él, digamos, trataba de manejar muy bien eso. También había estado estudiando hasta el año pasado, estudiaba filosofía. O sea, era una persona que se cultivaba a sí mismo intelectualmente, tenía cuidado con su salud, ¿no?, su salud física, mental. Era una muy buena persona, un hombre con gran sentido del humor, gran sentido de la responsabilidad, y un político osado, ¿no? En muchos de los casos a él le ha tocado, digamos, abanderar o liderar algunos temas complejos, y él los ha sabido llevar, ¿no?, sacar adelante, intentar luchar, y la verdad es que siempre lo hemos conocido como un demócrata, ¿no? Siempre él intentaba defender también muchísimo a las medianas y pequeñas empresas. Ese era su mundo durante muchos años. El domingo, congresista, va a haber un homenaje póstumo en el Parlamento, y luego se verá el tema del reemplazo, qué va a suceder en la mesa directiva. Marta Chávez, quien ha sido su asesora y también muy cercana a Nano Guerra, le declaraba a Carlos Viguri en el reportaje que acabamos de ver, y decía, eso es algo que a Fuerza Popular le corresponde, y el nombre que más Juliana, yo te pido excusas de no tocar ese tema, porque nosotros acabamos de recibir los restos de nuestro gran amigo y no queremos
realmente tener siquiera algún comentario relativo a estas cosas que realmente frente a la pérdida de la vida de una persona como Nano Guerra García resultan intrascendentes. En su momento seguramente se verá, en su momento se tomarán las decisiones de carácter político que correspondan, pero este es un momento en el que nosotros pedimos que nos permitan reflexionar y recordar a Nano como era, un gran amigo, una gran persona. Hoy día hemos estado reunidos varios congresistas en el grupo aéreo número 8, ha estado la familia Nano, hemos recordado muchas de las anécdotas que hemos tenido, y para nada se ha tocado los temas. Bueno, con la familia ahí, evidentemente, y además por una cuestión de respeto al duelo y demás, habría sido un acto bastante, sí, desubicado, de acuerdo. Bueno, en algún momento se tocará ese asunto. Lo que queda ahora es respetar a la familia, que entendemos que además el evento en la iglesia Santa María Reina se va a llevar a cabo de manera privada, y nosotros como prensa también entender que no podemos, digamos, ingresar a un espacio donde hay personas que están sufriendo, que están despidiendo a un ser querido, a un amigo, y que nos dicen hasta aquí nomás. Es lo que corresponde, efectivamente, y luego se analizará también, y espero que desde el Congreso también, el congresista Juárez, la situación del sector salud en el Perú. Le ha pasado a Nano Guerra y le pasa a cientos de peruanos diariamente. No encuentran médicos, las postas funcionan tan solo 12 horas, a veces 7. Desde aquí le agradezco muchísimo por haber participado en el programa, y mis más sentidas condolencias, congresista Juárez, por el amigo y el compañero que ha perdido. Sí. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, evidentemente también ha tenido palabras, ¿no? Ha dado un mensaje frente a esta que es la noticia más trascendental del día, porque además, claro, Nano Guerra, de los parlamentarios, ha sido siempre uno de los más visibles por su propia energía, por su propia personalidad, porque tiene o tenía arte para comunicar, sabía cómo dirigirse a la prensa y era vocero de Fuerza Popular, una bancada tantas veces criticada también, una persona políticamente también criticada por los cambios de camiseta, por haber iniciado su vida política formando parte de un grupo de izquierda y luego pasarse al fujimorismo. En fin, lo cierto es que Keiko Fujimori confió en él para que sea su jefe de campaña, y Keiko misma en un momento, me acuerdo en una entrevista en campaña electoral, decía: Nano Guerra es prácticamente el que arma, ¿no?, todas las piezas del rompecabezas, y nos lo acaba de confirmar Patricia Juárez, quien también formó parte del equipo técnico que acompañó a Keiko Fujimori cuando estábamos en plenos preparativos para los comicios electorales. Escuchemos lo que dijo hoy Keiko. Pérdida no solamente la sentimos como político, como excongresista, sino sobre todo por el gran amigo que era. Un hombre inteligente, valiente, honesto, un gran padre de familia. Quiero expresar mis profundas condolencias a su familia, a Mila, a María Paula, a Valeria. Vamos. Seguimos todos en Fuerza Popular muy tristes y tratando de asimilar esta noticia que nos ha tomado a todos con profunda sorpresa. Queremos también recordarlo por su alegría, por su compromiso con los emprendedores, por la pequeña y mediana empresa y por ese gran don de gente. Agradezco también todas las muestras de solidaridad que se están recibiendo, que solo comprueba el gran ser humano que nos ha dejado. Ahí estaba Keiko Fujimori. Yo no voy a hacer mayores comentarios. Ustedes saben que tan crítica soy yo del fujimorismo, del serronismo. Ahora creo que lo sano, y por respeto además a los deudos, a los familiares, a los amigos, es ser lo más objetiva posible y ser justa también, y decir que así como en su momento me pareció una locura luego de haberlo escuchado decir hasta el cansancio con el fujimorismo, nunca ni a la esquina, verlo con la camiseta naranja, también debo reconocer lo bueno cuando se le llamaba y decía no hay problema.
Y la última vez, y se los comentaba hace un rato, por si de pronto nos están viendo y se perdió en esa parte, viene al programa y me lo dice en vivo. En un rato vamos a recordar algunos extractos de las intervenciones que tuvo aquí en El Estilo Juliana. Ya no quería venir pues porque me has destruido con mi viaje a Máncora. Y le decía, pero congresista, hay que tener correa. Y él tenía correa, él sabía en qué estaba metido, él sabía perfectamente que un político tiene que lidiar no solamente con otras fuerzas políticas, de pronto llámenlas enemigas, sino también con periodismo independiente, con reporteros, con conductores que no necesariamente le vamos a hacer el amén, ni a él ni a otros. El que casi se quiebra realmente, el que a todas luces está muy afectado también es Miguel Torres, más conocido como Miki Torres, quien no conocía desde hace mucho a Nano Guerra García, según información a la que hemos accedido, pero desde que estuvieron juntos y Keiko Fujimori los presenta, iniciaron una relación sumamente estrecha. Escuchemos lo que dijo. Por la pérdida de una persona que era un tipo excepcional, la verdad. Un ser humano que era honesto, muy inteligente, muy preocupado, como decíamos, por sus emprendedores, o por los emprendedores del país. Yo la verdad es que siento que hoy día hemos perdido una persona muy importante para el país. Se va joven, se va en el Día del Corazón. Creo que hasta para eso ha sido detallista, ¿no? Es como si nos estuviera mandando un mensaje a todos de que nos cuidemos. Sí, pues hasta la presidenta de la República, bueno, que anda en buenas migas, hay que decirlo, con Fuerza Popular, pero que en su momento fue muy criticada y en su calidad de otrora vicepresidente de la República y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, ha tenido varios encontrones, ¿no?, verbales con el fujimorismo. Hoy, obviamente, ha manifestado pues su repentina partida, y es lógico, porque aquí se está hablando de ser humano y no de un criminal, se está hablando de una persona que piensa diferente, que puede actuar bien o mal políticamente hablando, pero que ha partido, y que cuando alguien muere, obviamente, en este caso alguien que tampoco es que le haya hecho daño a una persona o que haya tenido un historial delictivo o algo por el estilo, que no te genera ni una sola lágrima, ella, Dina Boluarte, desde las redes sociales, transmitió sus condolencias a los familiares, a los amigos, compañeros, básicamente, del congresista, y anunció que harán votos para que los allegados puedan encontrar consuelo en estos difíciles momentos. Dicho esto, recordemos lo que les anuncié o les adelanté hace un rato, los momentos que no fueron pocos en los que Nano Guerra García ha estado en este programa, sin contar el programa que tenía antes en Latina y antes todavía en RPP, tanto en radio como en televisión. Y más bien, yo recuerdo que cuando era reportera de Dominical, no sé si Punto Final, Panorama, Día de pronto en Los Tres, no lo sé, o en Hildebrand, pero yo lo entrevistaba cuando él ni siquiera hablaba de la posibilidad de postular en política. Él era un hombre de negocios, un hombre que te explicaba al pie de la letra, ¿no?, de una manera muy dinámica, didáctica, como hablaba él frente a cámaras, porque tenía un dominio espectacular, ¿no? Cómo es que tienes que hacer tu propio negocio y no quedarte de brazos cruzados, y ya saben ustedes, puedes tú, peruano, ser un emprendedor, y se iba y hablaba con la gente de Gamarra. Y claro, cuando habían temas que no tenían nada que ver con política, yo ya lo había entrevistado, y luego, claro, cuando estaba al lado de Susana Villarán, también me tocó conversar con él, y luego cuando estuve en Solidaridad Nacional, cuando se pasó al fujimorismo, y siempre decía lo mismo: oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Qué le pasa? De hecho, hay un momento, el 16 de junio de este año, hace poco, donde nos brinda una entrevista y manifiesta que la política es una carrera de largo aliento, cuando yo le hago la consulta sobre si es factible o no que Keiko Fujimori vuelva a postular, tratándose de lo que sería una cuarta candidatura, y esto fue lo que respondió. O sea, ¿qué quieres que te diga? A ver, no. ¿Y qué dice ella? Nuestra candidata no debería ser. A ver, señores, vamos a buscar una candidata para Fuerza Popular. Pero podría ser una nuestra candidata, lideresa. ¿No? Es una persona que ha llegado tres veces. Pero nunca ganó. François Mitterrand postuló 5 veces. Andrés Manuel López Obrador, 4 veces. Salvador Allende, creo que 6 veces. Y puedo seguir. Ok, eso es un hecho. La política es una carrera de largo aliento. Sí, pero
Claro, yo le cuestionaba, oiga, usted antes no pensaba así y ahora defiende a Keiko y antes decía que con el fujimorismo ni a la esquina, pero él se defendía y después dejaba un libro porque siempre escribía libros, siempre estaba activo. O sea, ¿no? Y me decía, aquí está un libro que he escrito sobre emprendedores, sobre pequeños negocios, microempresarios, en fin. El 2 de febrero defendió a Fuerza Popular, mostrando que pese a todas las críticas hacia el Partido Naranja, él era un hombre con voluntad política. Porque cuando no hay Congreso no hay democracia. Sin embargo, desde hace algunas horas, yo temo que hay mucha gente en el Congreso con compartido que lo que quieren es aferrarse al puesto, aferrarse a los sueldos y aferrarse a sentirse importantes porque están detrás de un curul. Ojalá que prime la reflexión, sobre todo la reflexión de aquellos que han estado en el bloque democrático. Y esto ya sucedía luego de, evidentemente, los comicios electorales donde todos, obviamente los participantes, los integrantes de los equipos técnicos buscaban vitrinas, tanto en radio, en periódico, en televisión, incluso los que me odian decían, ok, si me invitan voy porque voy a llegar a la gente, es televisión, prime time, horario estelar. Y Guerra García era, yo creo, más coherente, porque no solamente hablaba conmigo en campaña, era el único que después me daba entrevistas, es más, hoy he hablado con Patricia Juárez después de casi 2 años. No me daban entrevistas, no querían. Están en todo su derecho, nadie puede obligar. Pero él venía, me decía que no estaba de acuerdo con mi manera de pensar, que porque yo no podía admitir o porque yo no podía aceptar que él cree en el fujimorismo y que la idea que tenía antes sobre Fuerza Popular estaba equivocada. Y yo le decía, no, uno tiene que ser consecuente, que es lo que siempre repito yo y les cuento a ustedes en el programa. Y me terminaba diciendo, Juliana, qué mala eres, Juliana. Tienes que volver al fujimorismo, ¿no, Juliana? ¿Yo tengo que volver? No, sí, en las entrevistas. ¿Volver? No, usted lo ha mencionado. Yo ni siquiera voy a hablar de Alberto Fujimori. ¿Para qué voy a traer acá a la mesa a un delincuente condenado a 25 años? Pero en fin. Juliana. Es que la verdad, así como un policía mató a Víctor Santisteban, así como unos vándalos delincuentes quemaron vivo a otro policía. Hablemos de nuestro país. Verdad. Y el país ahora se está desangrando. No califiques aquí, porque vuelves a lo mismo, Juliana. Pero dígame a quién califico. Juliana, qué mala eres, ¿no? No, qué mala eres, Juliana. No soy mala. Y así lo fuera, ese no es el tema. Okay. Y se reía porque obviamente yo le hablaba acerca de un hecho objetivo, un corrupto, un condenado a 25 años de cárcel por Alberto Fujimori, que no es un invento, es algo que pasó y razón por la cual está cumpliendo pues en Barbadillo su pena. Y él se reía porque sabía manejarse en entrevistas también y cuando venía decía, ahora ¿con qué me vas a salir? Después del videíto de Máncora. Que en paz descanses, Nano Guerra García. En serio, que en paz descanses. Más allá de que uno pueda o no estar a favor o en contra de un político, coincidir o no, pensar que una iniciativa legislativa que pone sobre la mesa es buena o es mala, lo que siempre los periodistas reconocemos y validamos es, repito, la muñeca política. El hecho de tener a una clase política dispuesta a conversar con todo tipo de colegas, ¿no? Con los que los tratan muy bonito, con los que son muy suavecitos, con los que te pasan, te soban bonito y con los que también son absolutamente o somos absolutamente críticos. A ver, tengo que ir a la pausa comercial, pero al regresar, esto nos lleva a poner sobre la mesa la situación en cuanto a la salud de nuestro país. Nano Guerra García se murió porque llegó a una posta, el lugar más cercano del inmueble en el que se encontraba, en Islay, y no habían médicos. Y lo que ha hecho Jorge Bayón es un informe que no solamente muestra cifras estadísticas, sino que van a poder ustedes visualizar las condiciones en las que funcionan varios centros médicos alejados aquí en Lima capital, donde no hay atención, donde no hay equipamiento y uno dice, ¿qué pasa? Si cuando llegas a un hospital grande muchas veces te mueres en emergencia porque nadie puede tampoco ayudarte. Así estamos, señores. Regresamos con eso y con la segunda parte del reportaje de Candy Quispe, que tiene que ver con este obispo de la iglesia anglicana, antes sacerdote de la iglesia católica, que embarazó a una chica de 17 años, se casó con ella en el año 1992, sin haberse divorciado, se casa con otra, es decir, se convierte en bígamo, renuncia a la iglesia católica, se convierte en máximo representante de la iglesia anglicana y ahora se somete a las cámaras y dice, soy un pecador. Una historia realmente increíble. Volvemos con eso y más.
contarles una historia y quedó pendiente la segunda parte. Es que en realidad el equipo de investigación del programa ha podido dar con el historial del máximo representante de la Iglesia Anglicana en el Perú, que es tremenda joya. Es alucinante porque, claro, ha sido sacerdote de la Iglesia Católica. Tiene fotos con Juan Pablo II, o sea, alguien reconocido, respetado, una persona a la que muchos fieles le depositaron en más de una oportunidad su fe, su confianza, su esperanza, sin saber que este señor, este pecador, pero también delincuente, porque es bígamo, en el año 1992 se casa con una mujer a la que había embarazado cuando esta chica tenía 17 años, era una menor de edad. Y claro, como no podía ocultar ni el embarazo, ni el matrimonio, ni al bebé, tuvo que renunciar a la Iglesia Católica y se pasa a la Iglesia Anglicana. Se casa con otra mujer sin haberse divorciado de la primera. Se enteran en la iglesia que es bígamo y esto ya explota. La gente dice, esto es un estafador, no vamos a creer en él. ¿Qué clase de persona viene a hablarnos a nosotros de familia, de principios, de valores, cuando este sujeto hace lo que le da la gana? Es rarísimo porque él fue investigado por el Ministerio Público, pero el proceso fue archivado y está libre. De hecho, le da una entrevista a Candy Quispe y le dice, sí, reconozco, ¿usted bígamo? Sí. ¿Y usted embarazó a una menor de 17 años? Sí. O sea, soy un pecador. Sí, puede ser pecador, pero más allá de lo religioso, de lo espiritual, de la fe, también la bigamia se castiga, ¿eh? Y con leyes, porque es un delito. Vean ustedes la segunda parte de este reportaje, repito, revelador. A mis autoridades. Cuando no está oficiando una ceremonia religiosa en la Catedral Anglicana del Perú, Jorge Luis Aguilar Ocampo radica en esta casa en San Juan de Miraflores, junto a su segunda esposa y sus hijos. Allí lo encontramos. Durante la entrevista, el religioso reconoció haber embarazado a una adolescente de 17 años cuando todavía era un sacerdote católico. Es totalmente cierto, ¿no? Y no me voy a plegar a la famosa ley de los 14 años, de los 15 años, no lo voy a hacer. Soy consciente de eso, pero también estábamos muy enamorados, muy enamorados. ¿Era sacerdote en ese momento, sacerdote católico? Exacto, era sacerdote católico, nos enamoramos. El obispo dijo que fue el amor lo que le llevó a romper sus votos de celibato y castidad con una menor de edad siendo un cura. Fruto de ese pecado nació una niña. Esa primera mirada suena horrible, suena injusto, es un pecado. Nos enamoramos y dimos un paso digno más bien de poder. No fue algo forzado, no fue algo en contra. Jorge Luis Aguilar dijo que luego de este episodio decidió retirarse de la Iglesia Católica para ingresar a la Iglesia Anglicana. Es así que poco después pudo contraer matrimonio por civil con la madre de su hija de inicial E. El religioso explicó por qué años después se casó por civil con otra mujer sin haberse divorciado de su primera esposa. Usted reconoce que cometió bigamia. Yo reconozco que no hice lo adecuado, es totalmente cierto. Yo estaba ¿Se divorció? separado mucho tiempo, ¿no? Prácticamente separado unos 5 o 6 años ya. ¿Pero se divorció? Claro, eso es lo que faltó concluir, es totalmente cierto, faltó concluir aquello. ¿Y por qué se casa por civil cuando no se había divorciado de su primera esposa, obispo? Es una buena pregunta, ¿no? Que yo lo he saldado no solo con mis superiores, sino también con todas las personas. El obispo
reconoció que no solo cometió un acto inmoral y mal visto ante los ojos de Dios y de la Iglesia, sino también al margen de la ley. La bigamia es un delito del cual hemos pedido perdón en las circunstancias religiosas que nos ha dado, pero luego también el Estado con la prescripción nos ha dado la oportunidad. De la asociación El Buen Pastor presentaron una demanda judicial para solicitar una asamblea para evaluar la exclusión del obispo Aguilar del Consejo Directivo. Lo que nosotros estamos puntualizando básicamente es una cuestión de inmoralidad y de falta de autoridad para efectos de ejercer un cargo como tal y que sea miembro de la asociación. Un oscuro secreto enterrado durante mucho tiempo que hoy sale a la luz y que involucra a uno de los principales pilares de la histórica Iglesia Anglicana en América del Sur. Es que claro, defienden a un bígamo, defienden a un sujeto, por más obispo que sea y antes sacerdote de la Iglesia Católica, que embarazó a una chica de 17 años cuando no había cumplido la mayoría de edad, cosa que es un delito, y simplemente tratan de guardar todo, ¿no? Con los contactos que tenían en aquel entonces con el Ministerio Público, de tapar este asunto y que no se sepa pues absolutamente nada, porque es el gran obispo, ¿no? Pero hay gente en la Iglesia Anglicana que es indignada y son esas fuentes las que nos dijeron esto está sucediendo y no nos podemos callar, por favor. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde están los principios? O sea que ser obispo lo convierte en una especie de ser supremo, incapaz, no solamente de cometer pecados, eso dejémoslo de lado, Acá estamos hablando de delitos, acá estamos hablando de un comportamiento que está muy alejado de los lineamientos tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Anglicana. ¿Cuál es el ejemplo para los fieles? Tremendo realmente, pero se sabe la verdad porque él además lo admite y dice, bueno, sí, debo reconocer que me equivoqué. No, nos equivocamos todos, Usted cometió delito. Y usted embarazó a una menor de edad. Y usted se casó 2 veces. Sí, la verdad, pero ella estaba separado. No importa, no te puedes casar 2 veces con diferentes personas cuando hay un matrimonio vigente. Eso se llama bigamia, señores, bigamia. Vamos a la publicidad y regresamos con el reportaje ofrecido que nos trae Jorge Bayón, que es un recorrido por costas, centros médicos que nos llevan, evidentemente, a concluir que lo que le pasó a Nano Guerra García, el congresista de Fuerza Popular y primer vicepresidente de la mesa directiva, no es un tema, digamos, ajeno a la realidad nacional, a la decadencia en la que se encuentra nuestro sector salud. Postas abandonadas, no hay equipo médico, atienden solamente 12 horas, los hospitales colapsan, la gente no puede acceder a un seguro privado porque no hay dinero, eso es un lujo en el Perú y más. Regresamos. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Ginomen, te trae los lunes de sopita. Seguimos aquí al estilo Juliana a raíz de la muerte del congresista Nano Guerra García. Nuevamente, ¿no? Nos hicimos la pregunta que ya en varias oportunidades nos hemos planteado y hemos tratado de encontrar respuestas. Y
claro, siempre es lo mismo, ¿no? Con lo que uno se halla, con ineficiencia, con falta de operatividad, con falta de voluntad política, porque yo creo que cuando se quiere hacer las cosas y cuando se tiene en claro cuáles son las prioridades en un país donde hay tanta gente que necesita atención médica, a ver, no hay que hacer magia para saber por dónde empezar. Resulta que en postas, en centros médicos pequeños en el Perú, hay 4 doctores médicos para atender a 10.000 personas. 4 para 10.000. ¿Cómo hacen? Y encima funcionan a medio tiempo. El abandono del sector salud es algo realmente indiscutible. Está allí, lo vemos todos los días. El sector de salud hace agua por todos lados y lo que van a ver a continuación no son cifras, estadísticas, es un recorrido por poblados, por asentamientos humanos, por espacios bastante vulnerables de nuestro país, donde la gente realmente vive aterrada porque sabe que en caso de emergencia no va a encontrar a alguien que pueda salvarle la vida. El reportaje es de Jorge Bayón. El sector de Gosen en Villa María del Triunfo se caracteriza por el frío intenso durante el invierno. La zona es conocida como Ticlo Chico. Las enfermedades respiratorias son los casos que más se atienden en su posta. ¿Qué hora vino usted? A las 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Y la han atendido relativamente rápido? Claro, ha demorado porque han llegado emergencias, niños que estaban con fiebre alta. Esta vecina de Gosen llegó al establecimiento de salud a las 7 de la mañana por una afección respiratoria. Demoró 4 horas en salir. O sea, en la noche si estuviera una emergencia no hay eso. Que lo que pasa es que esto es una posta médica. Acá te atienden en la mañana y en la tarde, de partir de las 2 de la tarde, te atienden. Y cuando hay una emergencia nos derivan para el hospital de José Gálvez. La posta de Gosen pertenece a lo que se conoce como el nivel primario de atención, el primer paso en la cadena de la atención en salud en nuestro país. En el primer nivel de atención, que debería resolvernos en óptimas condiciones el 80% de todos los problemas de salud del país. Tenemos 4 médicos por cada 10.000 habitantes. Es decir, en casi la mitad de los establecimientos de salud no hay un médico. Por ejemplo, le da un infarto. ¿Ustedes tienen desfibrilador? Cuando usted ve que ese tipo de pacientes es hospital. O sea, si miro yo, señor, no puedes esperar acá. Cardiólogo, pues ahí. O sea, acá no pueden venir. Sí va a venir supuestamente, pero ahí inmediatamente se va al cardiólogo. Gracias. ¿Y acá cuál es más cerca? O sea, si alguien... Si miro yo. Ese está en Miraflores. Hay que saber diferenciar cuál es emergencia y cuál es urgencia. Ajá. Nosotros somos urgencia. Derivar al paciente a un hospital significa que debe recibir diagnósticos y cuidados especializados, procedimientos que deberían estar cubiertos por el SIS. Más del 99% de peruanos tiene un seguro médico. Bueno, los medicamentos, lo único son los genéricos nada más, porque otras cosas que le mande uno tiene que gastar, ¿no? En el Hospital María Auxiliadora, decenas de pacientes llegan diariamente, ya sea porque son derivados de los centros primarios de atención o porque simplemente, para evitar trámites, acuden directamente, lo que genera mayor carga en la atención. Ahora, si hablamos de especialistas, la situación es mucho peor. Especialistas no hay. Hay más o menos unos 450 especialistas en esos 8.300 puestos y centros de salud. La brecha es gigantesca. ¿Se puede saber qué es lo que de repente... Vesícula. ¿Ni siquiera por emergencia la quieren atender? No, porque si no dice que como tengo el seguro social tengo que ir de frente para allá. Estoy con el dolor. Un trámite burocrático puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La falta de dinero para cubrir la falta de medicinas en algunos hospitales también. Me están empezando a mandar a comprar medicamentos afuera porque como no tiene SIS, entonces tengo que por ley comprarlas. Pero de aquí me van a dar la cita a un mes. Tengo que regresar en octubre para que me den para noviembre. En el Hospital Loaiza se presentan situaciones similares, incluso en pacientes oncológicos. Es el caso de Oliva Estrada, hermana de un recluso del penal Castro, que padece de cáncer al pulmón. Hay medicinas que a veces acá en el hospital, en el SIS, no hay. Tenemos que salir a comprarlo afuera. Y a veces la medicina que cuesta afuera está demasiado caro, ¿no? ¿Qué le han pedido en este caso? Veo que tiene usted factura. Me han pedido antibióticos, e incluso también para que le cosan, porque ahí le he dejado un tubo acá, un tubo que está aquí, a veces se le mueve y se le infecta. Y estamos trabajando para esto, estamos aumentando la cantidad de recurso humano. En Arequipa tenemos poco más del doble de lo necesario de médicos
con el estándar de la OMS. Esto declaró el viceministro de Salud al ser consultado sobre la situación de los centros de atención primaria en Arequipa, región donde lamentablemente murió el congresista Hernando Guerra García. Un eslogan que vale más en el ámbito de los hechos y no solo como palabras. A ver, humanizar para sanar. El problema es que estamos muy deshumanizados. Gracias, señores, por vernos. Nos encontramos el lunes con más. Que tengan un buen fin de semana. Chao.